Confesar que la película que más me ha gustado de Carlos Saura es Pipermin Frappé, y acaso podría explicarlo, cosa que a usted no les va a interesar excesivamente, pero pienso que hay una serie de cosas que a partir de Pipermin Frappé están como mucho más claras, mucho más explicadas, son mucho más sugestivas. El cine de Saura alcanza una perfección formal, una gran belleza en la superficie y en el fondo, y por otra parte en Pipermin Frappé aparecen también por vez primera esas reminiscencias, esos recuerdos infantiles que luego van a estar presentes en el resto de tu obra. ¿Esos recuerdos infantiles, en cierto modo, se corresponden con tus propios recuerdos, Carlos? Pues, vamos, concretamente lo de Pipermin Frappé no lo sé, creo que algunos, desde luego sí, ¿no? Yo creo que en todas mis películas hay muchas cosas que me corresponden a mí, tanto en los recuerdos como en los personajes que salen en ellas, como en las historias que cuento. Lo que sí es verdad es que quizá, no sé si a partir de Pipermin, quizá yo diría a partir de La caza, pero en fin, me parece muy bien lo de Pipermin. A partir de La caza creo yo que lo que sí hago es trabajar más sobre las gentes que conozco y sobre los problemas que me interesan a mí. Porque evidentemente la época infantil es una época muy importante, llamada por unos la edad feliz, considerada por otros la más triste y desgraciada de las edades, que parece ser un poco lo que tú quieres señalar también, en cierto modo, en tus películas. ¿Cómo fue para ti esa primera edad? Sí, bueno, yo tengo la idea de, no sé si equivocada o no, de que realmente cuando se dice alegremente que qué maravilla los niños, el mundo infantil, que qué bien lo pasan los niños, etcétera, etcétera, que quién fuera otra vez niño, todas esas cosas, a mí me parece que se habla por hablar. Y yo creo que la infancia es una época muy dolorosa en la vida de un ser humano y que está llena de angustias y de zozobras y de desconocimiento de las cosas. Y la demostración es que es cuando más impera el miedo, ¿no? O sea, realmente las escenas de terror que uno ha vivido, o que la mayor parte de las personas han vivido, se han desarrollado en su infancia, lo cual quiere decir que no es verdaderamente el momento más feliz de la vida de un ser. Ahora, en mi caso concreto y en mi infancia, yo creo que estoy traumatizado, marcado, no sé hasta qué punto, por la guerra española concretamente. O sea que si a mí yo hiciera ahora mismo una reflexión sobre qué cosas recuerdo que me hayan verdaderamente producido un impacto más violento en mi vida, pues yo diría que desde que empezó la guerra, que tenía 4 años, hasta que terminó, y continuó con la posguerra, yo incluyo la guerra y la posguerra, pero en fin, para hablar solo de la guerra, desde los 4 años hasta los 7 años, que es cuando acabó, esos 3 años yo creo que los recuerdo casi todos los días, no diría tanto, pero sí recuerdo casi todos los acontecimientos que sucedieron en esos años, ¿no? Y en esos acontecimientos te viste tú físicamente, en fin, como protagonista, complicado. Sí, porque es una extraña sensación de haber vivido una especie de epopeya personal casi, ¿no? Lo que no tengo es la sensación, quizá, que eso es más reflexiva a lo largo de los años, ¿verdad? De que fuera como una aventura negativa en muchos aspectos, sino yo tenía casi la sensación, creo recordar, de que en cada día podía suceder algo, que cada día naturalmente podía caer una bomba y podía destruir, como de hecho pasó una vez en Barcelona, que en nuestra casa una parte fue destruida y la casa de enfrente absolutamente destruida. O sea, esa sensación que supongo que en estas situaciones límites pues se da de que la vida, pues, de que los seres queridos pueden desaparecer de un día para otro, de que todo es provisional y de que no sé, de que puede suceder cualquier cosa en cada instante, ¿no? Pero por otra parte, es lo que digo, tenía algo de aventura en cuanto a que lo que sucedía era imprevisible. Y todo podía pasar. Todo podía pasar. Y luego, vamos, como mi padre trabajaba en el Ministerio de Hacienda, en el gobierno republicano, pues entonces nosotros estuvimos, digamos, en los 3 centros más
no sé, más neurálgicos del gobierno de la República y de la guerra, que eran Madrid, pues, Valencia y Barcelona. O sea que realmente también hicimos ese periplo, ¿no? De modo que en esos años a ti te han quedado sin duda alguna una serie de huellas de las cuales uno ya no puede en absoluto liberarse. Pues supongo que no, supongo que esas huellas sí quedan, y es lo que digo, algunas de estas imágenes traspuestas, porque yo siempre me he negado un poco a la obra confesional o a la autobiografía. Creo que eso, si algún día hago una autobiografía, será cuando no tenga nada que decir. Entonces prefiero hacer una transposición pues eso, de mis vivencias o de mis recuerdos. Entonces, pero algunos de ellos están, concretamente, por ejemplo, el bombardeo que hay en la Prima Angélica es una transposición de un hecho personal vivido por mí, que recuerdo perfectamente que era el primer día que yo iba al colegio en Barcelona, en una escuela que había un enorme ventanal y que se oía el ruido de los aviones, como está en la película exactamente igual, ¿no? Y yo sabía perfectamente que iban a bombardear esa escuela, pero hasta entonces nunca habían bombardeado de Barcelona, era el primer día que bombardeaban Barcelona. Entonces yo sabía que eso era peligroso, que algo estaba y podía suceder, que una bomba era muy fácil que cayera, ¿no? Porque se oía cada vez más cerca los aviones. Y en cambio el resto de los niños, claro, eran niños de 7 años, 6 años, pues no tenían esa sensación de peligro, ¿verdad? Entonces recuerdo que empezaron a explotar las bombas, y una de las bombas cayó muy cerca y saltaron los cristales de la ventana, y recuerdo una niña que estaba delante de mí, ¿verdad?, que estaba toda ensangrentada con cristales en la cara, en fin, una imagen que está en la película. De modo que eso que hemos visto en la película, tú lo viste y lo viviste. Sí. Sí, de otra forma, ¿verdad? De otra forma. Pero sí. O sea que muchísimas de las cosas que vemos en tu cine están vivencias personales de Carlos Saura. Pues por supuesto, yo creo que además es que si no, yo creo que no se puede trabajar en el vacío, o sea, siempre se trabaja sobre elementos, y claro, naturalmente cuando se trabaja sobre los sentimientos y sobre las personas, sobre los seres humanos, pues uno puede inventar muchas cosas, pero es que no vale la pena. O sea, no es que uno se pueda inventar, es que no merece la pena. Muchas veces es más fácil recurrir a lo que se conoce, además está uno más seguro en eso. Está claro entonces que tu infancia no fue una infancia feliz y dorada. Bueno, decir eso tan claro, yo tampoco quiero ser esquemático, porque parece que entonces que estaba toda la infancia sufriendo y angustiado, pues no es verdad, no sería absolutamente, no sería exacto, no. Creo que había momentos fantásticos y de juego y de diversión, y otros momentos angustiosos. Lo que pasa es que yo recuerdo como más dramáticos los momentos angustiosos, claro. Bueno, ¿y estás de acuerdo con que en Pipermín Frappé el estilo de Saura empieza a estar como ya muy construido, como que ya has logrado en cierto modo, aunque lo hubiese logrado también a otro nivel en tus películas anteriores, el Saura que en fin, que nosotros entendemos que está ya cuajado, maduro, realizado? Yo no sé quién para decir esto, ¿verdad? Siempre tengo un poco de, no sé si de miedo de asegurar ciertas cosas, ¿no? Y además, sí, soy muy inseguro en esto, pero lo que sí creo es que Pipermín es una película que a mí el tema de Pipermín y la película me afectaba profundamente, y tenía enormes deseos de hacerla, y que, aparte de eso, que yo en general no recuerdo mis películas con cariño, porque prefiero casi olvidarlas, son etapas de mi vida, forman parte de mi vida de alguna manera, y entonces no quiero recordarlas demasiado, ¿verdad? Pero en cambio Pipermín sí tiene para mí otro tipo de recuerdo muy cercano, que es el encuentro con Geraldine, ¿no?, que es ahora mi mujer, y entonces sí creo también que de alguna manera ella ha participado en que, si no que haya cambiado, desde luego he evolucionado en el contacto de la vida cotidiana con ella, y en el conocimiento, por ejemplo, de la mujer, y en una serie de cosas, ¿no? O sea que, dejando aparte la propia aventura y experiencia cinematográfica, desde el punto de vista vital, el conocimiento de Geraldine ensanchó tu horizonte humano, por así decirlo. Lo enriqueció. Sí, muchísimo, muchísimo. En muchos aspectos, ¿no? En muchos aspectos. A mí Geraldine, que ya digo que aparte de eso, que considero que es una estupenda actriz, ¿no?, y procuro que trabaje en mis películas, en todas no es posible, que claro, eso depende también del tema que se me ocurra, o sea que nunca me obligo yo a que trabaje Geraldine en mis películas, en absoluto, pero sí es verdad que ella ha aportado muchas cosas, ¿no?, en mi forma de ser, ¿no?
aunque nos apartemos un poco ahora de la línea general de la conversación que estábamos sosteniendo, y puesto que ha surgido el tema de Geraldine, a la que tenemos en alguna foto por ahí que vamos a mostrar en algún momento del programa a los amables espectadores, lo cierto es que de un tiempo a esta parte Geraldine y tú estáis más separados en el sentido físico. Quiero decir que Geraldine se te está escapando porque se está convirtiendo en una gran estrella internacional y ya no va siendo la estrella de Carlos Saura, sino la estrella de todos los grandes directores del mundo. Bueno, pues sí, esto tenía que pasar, está pasando y es cierto. De alguna forma intentamos compaginar, a veces es difícil, ¿no? Cuando dos personas como nosotros trabajamos no sé, es un trabajo que es bastante agobiante y sobre todo el trabajo de interpretación es más complejo, puesto que Geraldine, claro, pues tiene que hacer una película en Dinamarca hoy, mañana en Francia y pasado en Estados Unidos, pero procuramos compaginarlo en la medida de que si yo no trabajo, pues me voy con ella el mayor tiempo posible. Concretamente ella está ahora en Los Ángeles, en California, haciendo una película y yo he estado allí pues casi un mes, o sea, yo he venido hace 3 o 4 días de Los Ángeles. O sea, ¿Cómo has visto aquello? Bueno, es que a mí yo soy un apasionado de Estados Unidos, a mí es un país que me fascina, ¿no? A mí soy un estupendo espectador de ese país, entonces yo cuando llego allí tengo los ojos muy abiertos y intento ver y pasearme por la ciudad y conocer a las personas y no sé. Ese tremendo espectáculo me imagino que habrás estado persiguiéndolo un poco con la cámara fotográfica. Pues sí, un poco sí, porque yo llevo la máquina fotográfica un poco para, no sé, como un elemento de recuerdo, ¿no? A veces tengo muy mala memoria, tengo buena memoria visual, pero hasta la memoria visual, si tengo un documento donde verificar esa memoria visual, lo prefiero. Entonces, hago muchas fotografías, pero casi, no sé, como para archivarlas. O sea, el ideal mío sería poder tener una fotografía de cada instante de mi vida, como ya sé que no es posible, ¿no? Y tener un archivo gigantesco y decir, ¿qué hacía yo en tal época donde conocía a una persona que me interesaría ver cómo era? Entonces, sacar ese archivo. Yo creo que esta obsesión por la imagen de Carlos Saura es muy interesante porque creo que le está acompañando desde los primeros años de su vida, cuando se compró la primera cámara fotográfica, probablemente una cámara no muy importante, eso tú lo sabrás mejor. Sí, no, más que comprarme la primera cámara con la cual yo hice fotografías era de mi padre, y era que era una cámara pues muy, sí, realmente era una cámara muy floja. Y la primera fotografía que recuerdo así, y que no sé si nació de allí mi afición a la fotografía, fue de una niña que me gustaba mucho. Yo creo que tenía yo 8 o 9 años tenía yo, y que era no sé, un gran tímido y estaba muy enamorado y sufría muchísimo por esta niña. Y entonces quería tener un documento de ella y le hice una fotografía. Y ¿Una o muchas? Pues yo creo que le hice varias, pero me parece que salieron 1 o 2 bien, las demás fueron una catástrofe. Y entonces sí le escribí una carta de amor y le mandé la fotografía. ¿La respuesta fue? No, nunca me contestó. Y después, como probablemente muchos de nuestros espectadores saben, Carlos Saura se dedicó a la fotografía, primero en un plan más bien amateur, se fue encariñando y enamorando de la fotografía hasta que fue tu medio de vida, vamos, durante un cierto tiempo, ¿no? Sí, yo al principio me la tomaba un poco así, simplemente como una afición, y luego me di cuenta que era lo que más me gustaba hacer. Cuando acabó el bachillerato empecé a estudiar ingeniería industrial, y pronto me di cuenta de que no era eso lo que me interesaba, entonces realmente me dediqué con intensidad a la fotografía durante unos años, ¿no? Fotografía que naturalmente no hacías a la manera estándar, ahí ya se apuntaba el Saura con una visión distinta de las cosas y de las gentes. Pues me gustaría que lo que tú dices fuera verdad. Yo creo que no, que en fin, que era un fotógrafo regular, que luego me fui perfeccionando, ¿verdad? Pero yo creo que no era ningún gran fotógrafo. Más tarde no un gran fotógrafo, pero realmente empecé a hacer fotografías que tenían cierta calidad porque ya tenían una orientación. Tenía la idea de hacer un libro sobre España, un libro de reportaje, y me lo planteé muy seriamente. Ese libro nunca se hizo, incluso las fotografías luego las destruí, no sé por qué, fue una tontería, y ahora me arrepiento mucho. Esos autos de fe que nunca deben cometerse, ¿no? Sí. Y luego, Carlos, después de esos años, un buen día, no sé cómo, ni empujado por quién, ni por qué, tienes tu contacto con el cine. ¿Qué es lo que te llevó al cine? ¿El hecho de que la fotografía te había abierto un mundo que, de cierto modo, se te cerraba allí mismo?
Yo creo que sí que, bueno, dos cosas, ¿no? Por una parte, lo que dices es cierto, la fotografía tiene unos límites muy concretos. Yo sigo haciendo fotografías y soy un gran admirador de la fotografía, de los grandes fotógrafos, pero creo que es muy limitado la capacidad de selección del fotógrafo. Entonces me sentía la necesidad de complicarme la vida, digamos, o de ampliar un poco el campo de expresión. Entonces pensé que el cine era un camino. Y lo segundo es que realmente si yo ingresé en la escuela de cine fue presionado un poco por mi hermano, porque mi hermano fue el que me dijo que por qué no vas a la escuela de cine, que hay unos cursos tal que te pueden interesar. O sea que yo cuando fui a la escuela de cine, cuando ingresé, pues no sabía nada de cine, o muy poco, prácticamente casi nada. ¿El hecho de que tu hermano sea un gran pintor puede haber influido de una manera o de otra en tu vocación cinematográfica, o podéis haberos influido mutua y recíprocamente, ya que los dos estáis trabajando sobre un arte que se vincula estrechamente con una interpretación plástica de la vida? Sí, bueno, mi hermano y yo hemos estado muy vinculados, ¿no? en muchos niveles, pero realmente cuando yo decidí ingresar en la escuela de cine, fue el consejo de mi hermano, es verdad. Mi hermano tampoco era ese gran pintor, era un hombre que estaba trabajando, que estaba experimentando una serie de formas y de cosas que después han dado un resultado, pero era una etapa también de experimentación por su parte. Y en mi caso, pues ya digo, cuando ingresé en la escuela de cine, pues sabía muy poco de cine y realmente yo el cine lo he aprendido en la escuela de cine, no por lo que me han enseñado, que también me han enseñado cosas, sino porque es allí donde de repente me he dado cuenta de que, ya sea por casualidad o por una serie de circunstancias, que de verdad lo que yo quería hacer era dirigir películas y no sé, y lo que sigo haciendo, y lo que más me gusta. Afortunadamente. Pues para mí sí, porque para mí realmente es un placer hacerlo, ¿no? No, y para todos. Yo pienso que hemos tenido la suerte, los españoles y los aficionados al cine del mundo en general, en que haya surgido el fenómeno Saura. Pero vamos a hablar de eso. Sales de la escuela o del instituto, que de ambas maneras ha sido llamado, y tras las prácticas y un documental sobre Cuenca, poco conocido por el gran público, es una película que se llama Los Golfos, la que hace que el país se entere de que existe Carlos Saura. Esa es una película que está un poco a caballo entre el neorrealismo y la Nouvelle Vague. Es una película hecha, además, en la calle, improvisando mucho. Ese era un cine que te atraía, además era una ruptura, en cierto modo, con todo el cine que se hacía en el país entonces. Sí, bueno, tú lo has dicho casi todo lo que se puede decir sobre la película, es verdad. Se puede decir mucho más. No, pero que es verdad que el planteamiento a priori de la película era el hacer una película de corte documental lo más barato posible. Creo que ese planteamiento sigue siendo válido. Siempre he creído que en España el hacer sobreproducciones era un poco inútil, que en cambio había muchos problemas, y los hay todavía, que están absolutamente vírgenes, en la realidad española inmediata y en la no inmediata, porque esto de la realidad es un término muy amplio, que están por hacer, ¿no? Entonces, Los Golfos se planteó así, yo lo planteé así, era una película que se realizaba toda en la calle o en escenarios naturales, y creo que era la primera vez que se hacía esto en España. Seguramente. Sí, porque ni Bardem ni Berlanga habían hecho esto, habían trabajado en estudio. O sea que era la primera vez que se hizo eso. Entonces, en ese sentido, sí, era una experiencia muy, muy interesante. Lo que le puede deber al neorrealismo o al Nouvelle Vague, pues no lo sé, ¿verdad? Porque, claro, yo soy de las personas que aceptan todo tipo de influencias. A mí me extraña cuando hay autores que no quieren reconocer ninguna influencia. A mí me parece que es monstruoso no aceptarlos. Vamos, yo creo que estamos todos influenciados. La cultura ya es una influencia. La cultura es el momento en que se vive, y luego que sería monstruoso no aprovecharse de los conocimientos o de las aportaciones de otras personas ahora mismo en el momento en que estamos viviendo, ¿no? O sea, yo admiro una serie de directores y me parecería tonto que si yo veo cosas de esos directores que a mí me pueden enriquecer y que yo puedo, naturalmente, por otros caminos distintos, ¿verdad? Pero eso me puede servir a mí de base o de plataforma para hacer otras cosas, ¿no? Desperdiciar eso es tonto. Bien, Los Golfos fue, por lo tanto, una magnífica manera de presentarte en la sociedad cinematográfica de la España de entonces, pero la sorpresa viene con tu segunda película cuando nos ofreces una versión que es la otra cara de la moneda, Llanto por un bandido, donde ya más o menos hay unas ciertas ínfulas de gran producción, donde hay masas que manejar, donde hay una preocupación estética o estetizante, donde hay un Saura nuevo. Sí, lo que pasa es que sí,
habría que, no sé si vale la pena hacerlo, pero habría Yo creo que vale la pena, Carlos. que estudiar o que indagar un poco por qué esas cosas sucedieron en esos años. Claro, las cosas se olvidan, pero yo me acuerdo cuando hice Los Golfos, la situación del cine español era verdaderamente angustiosa, ¿no? Quiero decir que no había posibilidad de hacer prácticamente nada. Las prohibiciones por parte de los censores eran monstruosas. Yo recuerdo que el guión de Los Golfos, que es un guión, pues no sé, es una película casi romántica, ¿no? No sé si fue 3 o 4 veces destruido, ¿no? Prácticamente destruido, porque además cada vez que se presentaba nos lo devolvían con 60 o 50 o 60 páginas dobladas, ¿no? Que no se podían hacer. Entonces, después de cuando yo hice Los Golfos realmente tuvo una cierta repercusión porque fue al Festival de Cannes. Entonces en el Festival de Cannes tuvo una acogida muy favorable, pero verdaderamente en España la película fue masacrada, puesto que le faltan 12 minutos, o casi 12 o 14 minutos le faltan, ¿no? Que fueron cortados. Quiero decirte con esto que durante unos años fue muy difícil hacer cine en España, y cuando ya vino Buñuel y hizo Viridiana, que fue precisamente inmediatamente después de Los Golfos, todos los proyectos míos, que eran una cita continuación de Los Golfos de otra manera, se vinieron abajo. O sea, durante una serie de años fue imposible hacer el cine que yo quería hacer. Y hubo que escoger otro camino. Entonces, El llanto por un bandido es un camino provisional muy interesante, pero un camino provisional para no estar parado. Está maravillosamente explicado. ¿Ves cómo es interesante decir las cosas? Bueno, y después de Llanto por un bandido, en el que creo que alguna vez has confesado que se te escaparon los hilos de la mano en cierta medida, y creo que desde entonces hay una preocupación en ti por tener cada vez más la responsabilidad plena de tu obra. Bueno, es que El llanto por un bandido, primero era una película muy compleja, luego necesitaba mucho más dinero del que se tenía para hacerla. Eso pasa en todas, sí, probablemente. no, pero luego no me ha pasado esto. A partir de que he trabajado con Elías nunca me ha pasado eso, y luego te explicaré por qué. Pero en este caso sí, no tenía los medios necesarios para hacer esa película, y después, y por qué no hay que reconocerlo, yo no tenía la experiencia para hacer una serie de cosas que en esa película eran interesantes, como eran las acciones de masas, las batallas, etcétera, ¿no? Que requerían o una mayor experiencia por mi parte, o el contar con un segundo equipo experimentado, como sucede en casi todos los países, ¿no? Exacto. Entonces eso evidentemente perjudica a la película. En cuanto a la caza es un planteamiento totalmente distinto, precisamente por la experiencia un poco negativa de Llanto por un bandido, que es una coproducción con Francia, con Italia, donde además yo tengo problemas con Italia porque en Italia me quieren que yo monte la película de una forma y al final discuto con todo el mundo. Fue un poco pesado eso, ¿no? Entonces, La caza es una película muy pequeña, 4 personajes en un campo y unos conejos, no hay nada más. Yo creo que no se puede hacer una película con menos elementos. Incluso otras veces he intentado hacerla y no se me ha ocurrido nada. O sea que me parece que eso ya es el límite de lo que se puede hacer con nada, ¿no? O con casi nada. Pero que podía controlar absolutamente cada una de las cosas. Y eso es lo que he intentado hacer desde entonces, ¿no? Y eso es importantísimo, porque no cabe duda de que el conjunto de la obra se beneficia de que el responsable, el director, el autor, el creador, tenga todas las cosas en la mano, porque si no, los intermediarios siempre acaban por producir un deterioro de esa idea primera, ¿no? Pues para mí es importante, quizá también por mi forma de trabajo. Yo creo que soy una persona de muy pocas ideas, pero cuando tengo una idea, quiero hacerla. Entonces, yo siempre pienso en una película cuando he terminado la anterior. O sea, nunca tengo ideas preconcebidas. A mí me sorprende también que hay personas que, naturalmente, son al contrario, ¿verdad? Pero yo ahora mismo no tengo en la cartera no tengo 3 o 4 ideas, no tengo más que una idea, que es la que estoy escribiendo ahora mismo. Pero claro, la ventaja o el inconveniente de hacer eso, la ventaja es que esa idea parte naturalmente de las experiencias anteriores, ¿no? El inconveniente es la propia limitación de esa idea también. Es decir, que para mí es esencial hacer una película porque es una experiencia única y de la cual tengo que extraer toda una serie de experiencias y de bagajes, ¿verdad?, que me van a servir para luego hacer la siguiente película, que quiero naturalmente dar un paso adelante de alguna forma o hacia atrás, no lo sé, ¿verdad?, pero hacer algo distinto. Con La caza empieza tu colaboración con Querejeta, ¿no? Sí. O sea que Elías lo has encontrado a continuación de Llanto por un bandido. Sí. Lo encuentro además en unos momentos muy difíciles para mí, porque a partir de Llanto por un bandido
yo intento hacer la caza y no encuentro productor, entonces Elías se lanza a hacer la película y desde entonces pues mantenemos una relación que va más allá del productor-director, ¿no? Que es una relación amistosa. Sí. Una vinculación entrañable. Pues sí, sí, sí. Y además una maravillosa manera de entenderos, según creo, ¿no? Pues desde luego hasta ahora sí, y espero que sí. Que y como productor has sido liberal y desde luego respetuoso con toda con tu libertad. Sí, sí, absolutamente. Vamos, esto era... Nunca hemos discutido este problema, ¿no? O sea que las relaciones nuestras se plantean siempre, por un lado, a nivel de amigos, pero por otro lado, yo soy un director que escribe sus guiones con colaboración o solo, y él es el productor que produce esas películas, y entonces estamos de acuerdo en lo que hacemos. Después de La caza nos encontramos con Pipermin Frappé, película de la que hemos hablado ya antes bastante, y que es una película, repito, que es para mi gusto la más completa y la más compleja, quizá la más compleja no, pero la más completa de Saura sin duda, porque pasan muchas cosas ahí, aparecen en cierto modo, es la película que dedicaste a Buñuel, me parece. Sí, sí, sí. Está dedicada a Buñuel, sí. Hay una cosa ahí de surrealismo en los personajes, hay el simbolismo de Buñuel también, en fin, esas influencias de las que tú afortunadamente no eres hombre dispuesto a renunciar. No, en absoluto. Aparte de eso, toda la película en sí, y eso es una cosa que en el momento en que se hizo, creo que pocas personas lo vieron, no sé por qué, pero toda la película es una especie de homenaje a Buñuel. Exacto. Unas veces en broma, ¿verdad? Sí. Porque tampoco todo es tan serio, ¿verdad? Y otras veces en serio. ¿Cómo se te ocurrió esa película? Pues bueno, se me ocurrió esa película en Calanda, precisamente, que fui con Luis Buñuel a Calanda a ver los tambores y había una de sus sobrinas que estaba tocando el tambor y con todo ese ritual que realmente uno se hace sangre tocando el tambor el Viernes Santo, porque ya sabes que se toca 24 horas el tambor y toda esa ceremonia. Y entonces, a partir de esa imagen, pues no sé, se hilvanó toda la película. Generalmente es una imagen la que me sirve casi de centro, ¿no? De motor para luego empezar a escribir y hacer el guión. En una foto estás con los dos Luises, con Buñuel y con Berlanga, lo que me imagino que quiere decir que Berlanga también es un director de tu gusto. Sí, esa es una foto que le tengo yo mucho cariño porque son dos personas a las cuales estimo y quiero mucho, y a los dos los admiro mucho. De Pipermin Frappé llegamos a Estrés que para algunos de tus estudiosos y críticos, incluso para Enrique Brasó, que te ha dedicado un libro muy completo y muy complejo y que no he podido leerme entero, pero que habrá que leérselo despacio, incluso para discutirlo. No es ninguna obligación. Incluso para discutirlo, se dice que significa un paso atrás, que es un retroceso, que ahí nos encontramos con un Saura que quiere ser natural y espontáneo y es artificioso. ¿Qué piensas tú? Autocríticate. Pues digo un poco lo que digo de todas mis películas, que no lo sé, que no me interesa demasiado este problema. Lo único que puedo decir es que a mí me parece que Estrés, pues no sé, en el momento en que se hizo era lo que yo quería hacer y que no me arrepiento en absoluto de haberla hecho y que no creo que sea una película negativa, al contrario, creo que es enormemente positiva para mí, ¿verdad? Lo que luego sea mejor o peor, yo nunca entro en este problema porque no lo sé, estoy fuera del problema y además siempre quiero estar fuera del problema. La Madriguera. Sí, la Madriguera nace ya de una colaboración muy interesante que durante algunos años ha continuado con Rafael Azcona. Es una película que hemos hecho además juntos, Geraldine, Rafael Azcona y yo hemos escrito el guion los tres. O sea que Geraldine ha aportado muchas cosas en la película, que además están en la película. Y no sé, a mí me parece que es un intento, o era un intento, ya digo, muy interesante, ¿no? Sobre el análisis de las posibilidades que existen en una pareja. Y sobre todo, creo que lo más fascinante quizá es en la medida de que hasta qué punto en nuestra vida cotidiana no utilizamos de la imaginación, sino casi siempre nos dejamos llevar por una serie de normas preestablecidas, cuando en realidad hay montones de posibilidades, ¿verdad?, que no utilizamos. Los juegos. El personaje femenino exactamente de la Madriguera es un personaje imaginativo, ¿no? Es un personaje que precisamente lo que intenta es salir de esa monotonía cotidiana, ¿no? ¿Y le ocurrirá eso a muchas mujeres, tú crees? Probablemente sí, ¿no?
Pues aunque es muy sorprendente, pero muchas mujeres me han dicho Que se veían, sí, que es ¿verdad? fantástico. Esas cosas siempre a mí me sorprenden, ¿no? Porque uno piensa que no, que realmente uno juega A inventar. sí, a inventar un poco, ¿no? Y luego se encuentra con que siempre la realidad es mucho más rica, por supuesto, y mucho más desbordante y mucho más imaginativa que lo que uno pretende hacer, ¿no? ¿Saben? Concretamente recuerdo de una chica, a una chica joven además, ¿no? Que se veía retratada absolutamente en la película, casi en un 80%, hasta el punto de que pensaba que es que yo conocía su historia, entonces estaba hasta asustada y aterrada de cómo la conocía yo esa historia, ¿no? Lo que pasa es que esos juegos acaban ahí en una autodestrucción, Sí. que es una de las cosas de tus películas que resultan más escalofriantes, que la muerte está presente en todas ellas y de una manera violentísima. Sí, no sé, debe ser que, no sé, como me Contando lo que hemos visto y las cosas que han sido suprimidas, como una ejecución de 7 bandidos que fue cortada al principio de la... Llanto por un bandido. Del llanto, sí. Una escena tristísimamente desaparecida, ¿no? Eso es lo que a mí me entristece cuando se habla de la censura, porque esa escena pues no tiene, ahora mismo pasaría, ¿no? Entonces se ha perdido para siempre, porque hubo que entregar el negativo. Y era una ejecución que ejecutaba a los bandidos, los ejecutaba Luis Buñuel, ¿verdad? Y era Buero Vallejo el que leía la ejecución y queda solamente unos fragmentos. Bueno, perdón este inciso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero sí, no sé si quizá debe ser mi pesimismo, ¿no? Con respecto a una serie de cosas que me... Pero no sé, por otra parte yo pienso que mis películas terminan mal porque tienen que terminar así, ¿no? Quizá porque yo trabajo con unos personajes que no tienen más salida, que son salidas difíciles, ¿no? Para mis personajes intentan rebelarse contra una serie de cosas, viven casi siempre en un ambiente opresivo, entonces cuando intentan reaccionar, pues naturalmente la reacción casi siempre es violenta, ¿no? Ante la vida eres pesimista también. Pues ante algunas cosas sí, no me atrevería a decirlo en sentido en general, ¿verdad? Ante algunas cosas sí, entre otras naturalmente que no. ¿Y el futuro lo ves con ojos alegres o con ojos tristes? No, yo no, el futuro no lo veo ni con ojos alegres No ni lo ves. tristes, lo veo muy mal. No, el futuro, pues no lo sé, prefiero pensar en un presente, ¿verdad? El Jardín de las Delicias supone otro paso adelante en el cine de Saura, donde ya hay hasta 3 superposiciones, 3 planos superpuestos, 3 imágenes distintas. Se están complicando ya las cosas más, ya hay una elaboración más cuidada, más pensada, más intelectualizada, pienso yo, ¿no? Yo siempre digo que no lo sé, simplemente- parece que me repito diciendo no lo sé porque... O simplemente te vas creando nuevos problemas. Pues no sé porque el caso es que el Jardín de las Delicias parte de un hecho cierto, ¿no? O sea que no hay nada inventado en el Jardín de las Delicias, es absolutamente un hecho histórico, ¿no? Y que ha pasado en España, o sea que no hay nada inventado. O sea, dentro de eso naturalmente hay una serie de aportaciones, por supuesto, ¿no? Pero vamos, el argumento en sí es absolutamente ¿Y cierto. el parentesco del título con el del cuadro del Bosco? Bueno, eso en la película creo que queda bastante explicado, aparte que es un cuadro que me fascina, siempre me ha fascinado toda la vida, ¿no? Yo incluso quería, lo que pasa que allí era mucho más complicado, que ese jardín fuera todavía mucho más misterioso en la medida de que pudiera llegar a ser hasta un jardín tropical. Era muy difícil hacer esto en España, ¿no? O sea, que el jardín en el cual estaba este hombre, Antonio Cano, se convirtiera en un jardín tropical, era muy complejo, pero yo hasta quería que hubiera sido esto, ¿no? O sea, que el jardín hubiera sido todo, ¿no? Todo un mundo fantástico. Ana y los lobos salió como tú querías. Sí, absolutamente. Además, es una de las pocas películas que tengo, a las cuales tengo cierto cariño. A las que quieres de Sí, verdad, sí, ¿no? Sí, porque creo que es un camino muy interesante y que, en cierta forma, hasta emparentado con toda una tradición española, literatura clásica, está, no sé, siguiendo un poco todos los caminos del teatro de Calderón o no sé, de Gracián. Me parece un camino muy interesante, ¿no? Utilizar la alegoría para contar una historia y el narrar una historia que yo creo que en muchos aspectos nos pertenece, no sé, está muy cerca, por lo menos de mí, ¿no? Con estos 3 grandes tabús. Luego, por otra parte, es un homenaje muy personal a la censura española, que hice yo, porque están los 3 grandes poderes, ¿no? Allí se habla de las 3 grandes fuerzas.
Y en esa película además se va viendo de una manera mucho más clara, en fin, otra de tus obsesiones, que es el erotismo considerado desde un punto de vista estético, o inteligente, o intelectualizado, no sé. ¿Cómo ves tú el erotismo como elemento de tus películas? Yo creo que el erotismo está en la vida, está en mi forma de ser, entonces está en mis películas, eso es evidente. Entonces, como lo veo como un elemento fundamental, esencial de la existencia de cualquier ser humano, y creo que entra en juego poderosamente en determinados aspectos de la vida y que en muchos momentos es determinante de las actuaciones, de muchas de nuestras actuaciones. Ya hemos dicho antes que La prima Angélica es una película en la que se nota muchísimo más ya la preocupación por la guerra civil española, que está ahí muy presente y muy viva. Y, en fin, La prima Angélica supone otras muchas cosas más en las que quizá me gustaría que te detuvieras unos instantes. Sí. Bueno, pues no sé, porque yo creo que la preocupación mía, tú dices de la guerra civil, yo creo que mi película más clara sobre la guerra civil española es La caza, yo creo, porque además se partía precisamente de la idea de la posibilidad de que en cualquier momento podía existir otra guerra, una guerra civil, ¿verdad? Pero en fin. ¿Acaso la originalidad esté en que parece la primera película hecha en España, vista desde el punto de vista, y perdona por la redundancia, de los perdedores de la contienda? Sí, bueno, en ese sentido sí está claro que La prima Angélica es una película vista a través del prisma de un personaje que se puede considerar un perdedor. Desde luego no ha ganado la guerra, la ha perdido. Entonces, esa visión a mí me parece que es muy enriquecedora porque le permite ver una serie de aspectos que están absolutamente, no sé, que son muy entrañables, absolutamente integrados con una realidad española dolorosísima para muchos de nosotros, y que ya te decía antes que la conozco en parte, aunque el personaje no en absoluto me represente a mí, ¿no? O sea, como personaje físico. ¿Y esta es tu última película? Qué cosa curiosa, yo no sé si se han publicado los guiones de tus películas anteriores, pero resulta que el aficionado español puede tener el guión completo en la mano y estudiar cómo ha sido planeada plano a plano, planificada plano a plano, Cría Cuervos. Pero tiene una triste explicación, y es que mi película ha estado 6 meses paralizada por la censura española. Entonces el libro ha salido antes, porque han permitido antes que salga el libro que la película. Pero es la única explicación, ¿eh? Ahora, la película de todos modos, no cabe la menor duda de que es ya rizar el rizo, ahí ya se convierte en un juego de tiempos, están todos el pasado, el presente y el futuro interrelacionados, intercalados. Hay un juego ahí dificilísimo, ¿no? Dificilísimo para un realizador. No lo sé, yo estoy muy apasionado, ¿verdad?, por ese juego precisamente del tiempo, desde hace ya mucho tiempo. Creo que está en casi todas mis películas presente ese problema. Entonces, creo que sí, que Cría Cuervos en ese sentido, pues es una película, yo no creo que sea demasiado compleja, pero sí hay una cierta complejidad a ese nivel, ¿no? Al nivel de que están imbricados todos los tiempos. Por lo menos el futuro no había aparecido hasta ahora nunca en tus películas. Ahí está el ayer, el hoy y el mañana, y todo al mismo tiempo. Es impresionante. Sí, es cierto. Es la y además con una belleza, con una gran belleza esa película, una belleza formal, una belleza de sugestión. No lo sé, con unos mundos muy concretos y muy maravillosamente estudiados, muy certeros. Nada esquemáticos en este caso, pienso yo, ¿no? Sino que muy elaborados. Pues supongo que sí. La casa por una parte, sí. La ciudad por la otra. O sea, a mí lo que me apasionaba mucho de esta película era la utilización del mundo infantil, que ya había empezado a hacerlo realmente en la prima Angélica está también abocetado en el Jardín de las Delicias, pero vamos, es solamente un boceto. Entonces, de cierta forma, yo no me atrevo a decir que es un estudio, porque no lo es en absoluto, pero sí es una indagación de un cierto mundo infantil. Porque en ese sentido creo que se sale un poco de la concepción general de lo que hablábamos al principio, de que el mundo infantil es un mundo paradisíaco y maravilloso. O sea, mi concepción es... No existen los mundos paradisíacos. Es que no es paradisíaco ni maravilloso, entonces en la película intento demostrar, una de las cosas intento demostrar esto, ¿no? Que el mundo infantil no tiene nada de maravilloso, ¿sí? Es bastante patético y con alegrías y con tristezas como es la vida, ¿no? Y ahora, después de Cría Cuervos,
¿A dónde vamos, Carlos? Pues eso digo yo. ¿Cuál es el próximo paso? Pues todavía no lo sé, porque ya te decía antes que yo trabajo a partir de película terminada, pero desgraciadamente yo nunca digo que una película está terminada hasta que no se proyecta, porque hasta entonces estoy muy inseguro y muy indeciso. Incluso, ¿por qué no? Porque ante la posibilidad de rectificar si los errores son tan enormemente graves, aunque yo cada día estoy más convencido de que un día leí una frase que decía algo así como que hay que perseverar en los propios errores, y creo que es verdad. O sea que, en definitiva, los errores de uno... Son la personalidad de uno. Sí, pues es verdad. Sí, claro. Entonces, yo voy insistiendo también en mis errores, ¿verdad? Y además tengo la suerte de que algunas veces me doy cuenta de que tengo razón y que hay cosas que me han dicho que eran horribles, ahora me dicen que son menos horribles y algunas incluso que son buenas. Entonces, creo que continuaré el camino que no es que lleve trazado, de verdad, pero por el cual es que me gusta mucho, continuando esa indagación del tiempo. Y lo que sí creo que voy a tender cada vez más es a un aislamiento más grande, a una búsqueda de los elementos todavía más... A una más, mayor introspección, sí, a un mayor intimismo sí. en los temas. Tengo ¿no? tendencia a eso y me siento más seguro además y creo que ahora tengo ya los elementos necesarios para poder hacer eso. Por otra parte, yo creo que a ti tampoco te gustan mucho las masas ni las aglomeraciones, y tú eres un hombre más bien tímido e introvertido, por lo menos esa es la impresión que tengo, ¿no? Pues no es que no me gusten las masas y no sé, pero prefiero realmente, yo me encuentro muy bien en mi casa con mis cosas y mis objetos. ¿En tu madriguera? Sí, en mi madriguera, sí, realmente me encuentro muy bien, muy satisfecho, ¿no? Lo que no quiere decir que de vez en cuando no me apetezca muchísimo salir, porque tampoco soporto el estar en la madriguera toda la vida, ¿no? Pero el ser tímido no te da una cierta frialdad. Tu poesía no es un poco fría, un poco distanciada, o lo pretendes. Quiero decir, ¿hay algo deliberado en eso? No, en absoluto. Es espontáneo. Si es fría será porque yo no soy capaz de verlo, ¿verdad? No quiero decir que sea fría de una manera absoluta, que dé la sensación de una cierta frialdad, de una perfección formal. A mí me sorprende mucho cuando me decís esto y no eres el primero que me lo dices, ¿verdad? Realmente es verdad esto. Me sorprende mucho porque yo me considero a mí mismo, y aquí es lo de siempre, que es imposible el autoanálisis, ¿verdad? Como una persona que está casi siempre con enormes lagunas mentales y con imposibilidad casi de ver las cosas con nitidez y con concreción, ¿no? Yo siempre, uno de los problemas que más me preocupan a mí personalmente es el problema de la lucidez, pero de verdad a veces hasta no me angustia porque no llega tanto, pero sí estoy muy preocupado por ello. Entonces, si fuera lúcido, pues sí haría el cine que vosotros veis que hago, que es muy curioso. Lo que pasa es que yo me siento muy halagado cuando me dicen esto, porque es el aspecto de mí mismo que yo creo que no tengo. Entonces, siempre me sorprende, pero en sentido positivo. Bueno, yo pienso que tu cine es un cine muy lúcido, que lo entendemos todos, que nos llega, pero que en cierto modo lo vemos también como un poco distante, ¿no? Bueno, sí, eso soy incapaz, ¿no? Es una impresión que a lo mejor no la sienten los demás. No sé. Por favor, me gustaría que nos dijeras algo de Chaplin. Pues puedo decirte, claro, que aparte de mi admiración, porque eso es una cosa que es natural, que creo que comparto con muchas personas, pues que lo conozco bastante a fondo personalmente, puesto que muchas veces he estado con Geraldine y sin ella en Suiza y conviviendo con Charlie Chaplin y con su mujer, con Una. Es una pareja que quiero muchísimo, tanto a Charlie como a Una. Y no sé, es un hombre extraordinario, tiene ya muchos años ahora en estos momentos, ¿verdad? Pero yo todavía lo recuerdo siempre lo recuerdo con esa vivacidad y esas ganas de vivir fantásticas que ha tenido siempre. Yo recuerdo un día hace 3 o 4 años me parece que fue, una experiencia para mí inolvidable, y es que yo no entiendo nada de inglés, yo hablo muy mal inglés, es un desastre. O sea, yo me entiendo muy mal con Charlie Chaplin, me entiendo casi por señas, con Una me entiendo muy bien porque ella habla francés. Entonces, Charlie Chaplin se empeñó en contarme el guión que acababa de escribir, que se llama Freaks, me acuerdo, y entonces me lo leyó y me lo interpretó todo el guión, ¿no? Entonces, realmente es una experiencia maravillosa porque la protagonista, que es una niña, que es un pájaro, pues él hacía de pájaro, saltaba por allí, por la habitación, le daba una maravilla, ¿no? O sea, yo realmente entendí la película porque él hacía todas las cosas, ¿no? Y tengo ese recuerdo siempre de él. La última foto que vamos a mostrar a los espectadores es de tu reciente estancia en Los Ángeles, hace 4 días.
con Geraldine. Ahí está la fotografía. Y con Geraldine y con alguien más. Sí, está ahí mi hijo, sí, está Shane, se llama Shane. Se llama Shane. Sí, sí, sí. ¿Y qué tal se porta? Pues es un crío muy majo y muy simpático, sí, está muy bien. Para terminar, Carlos, en la primera película tuya, en Los Golfos, fue suprimida por la censura una frase que decía, ¿cómo era la frase? Aquí en este país... No, dice, es imposible... Llegar a ser alguien aquí. Llegar a ser alguien aquí, eso es. ¿Tú piensas ahora, al cabo del tiempo, y después de haber llegado a ser, en fin, por decirlo así, el artista del cine, el director de prestigio del cine español, piensas que ha sido difícil llegar a ser alguien aquí? Yo siempre tengo que decir aquí que no, primero que creo que no, que de verdad que no he llegado a ninguna parte, y luego que lo poco que he llegado sí, no ha sido demasiado difícil, pero ha sido difícil, sobre todo que ha sido complicado, ¿no? Y que no sé, que espero que sea más fácil, si no para mí, para los demás, el poder llegar a ser alguien, ¿no? Si lo que se quiere es ser alguien, ¿no? Carlos Saura ha llegado a ser alguien aquí, él cree que todavía no, pero estamos seguros de que va a llegar mucho más lejos aún, así lo esperamos, cuando te agradecemos tu gentileza en venir aquí a hacer este streaking profesional y personal ante las cámaras. Muchas gracias.